Bueno, y acá a mi lado está una brillante colega, como es Mariel Fitzpatrick, que acaba de viajar justamente a Estados Unidos y a Venezuela en el programa de Jorge Lanata para avanzar en las investigaciones sobre estos casos que realmente, comentábamos recién en la pausa, son increíblemente atroces e increíblemente ciertos, ¿no? Y además viajamos a Estados Unidos, a Washington, porque en Estados Unidos lo siguieron muy de cerca el tema Nisman, desde no solo en el momento que se produjo el atentado, sino, te quiero recordar, que él en el 2013 presentó un extenso dictamen en el que él advirtió sobre una red de células de inteligencia que Irán estaba estableciendo en Latinoamérica, cuyo objetivo era justamente patrocinar y fomentar actos terroristas como el de la AMIA. Nisman fue el que, de alguna manera, públicamente primero lo advirtió con ese dictamen que él hizo público en mayo del 2013. En Estados Unidos, este documento fue, digamos, causó mucho impacto y fue muy valorado. De hecho, el Congreso de Estados Unidos lo citó un comité de seguridad interior para que expusiera sobre este dictamen en julio, digamos, poco menos de un mes después que él hizo público este dictamen. Y vos sabés que la procuradora Alejandra Gils Carbó, que era su superior, no la autorizó a viajar, diciendo que no era, digamos, que no era una competencia del Ministerio Público, siendo que Nisman en otras oportunidades había viajado a universidades extranjeras para exponer sobre su investigación sobre la causa AMIA. ¿Qué había pasado en el medio? Había pasado en el medio que había habido un giro en la política exterior argentina. Estamos hablando de mayo del 2013. En enero, Argentina había firmado el memorándum con Irán. Que además es increíble que, digamos, nosotros, digo, como país, donde ha ocurrido el atentado, donde ha habido 85 muertos, estemos refiriéndonos, digamos, a un posible juicio en territorio iraní, con jueces iraníes. Y además, de alguna manera, Irán ya hizo, desde el primer momento que se conoció el memorándum, es que no iba a permitir, digamos, que si sucedía ese interrogatorio, después hubiera algún tipo de medida contra sus funcionarios iraníes. Pensá que Nisman tenía desde el 2006 un pedido de captura de Irán, que Interpol obviamente no oficializó como tal, no era una alerta roja contra Nisman, porque Irán consideraba que Nisman, al haber acusado a Rabbani, que fue el agregado cultural iraní en la Argentina cuando se produjo el atentado, y al actual presidente iraní de ser parte de la célula que ideó el atentado, para Irán, Nisman había lesionado el honor iraní. Vos imaginate si iba a permitir que el fiscal que los había acusado luego tuviera la posibilidad, después de ese interrogatorio, de juzgarlos o de acusarlos, digamos, que permitieran salir de Irán y realmente tomar alguna medida como una detención. Es justamente lo que comentábamos recién con los diputados Alonso y Pérez, ¿no es cierto? Era que Moshe Rabbani, como agregado cultural de la embajada iraní, se paseaba tranquilamente por Buenos Aires después del atentado durante 3 meses y nadie lo detuvo ni le hizo la menor observación, ¿no? Bueno, justamente es muy interesante porque Nisman, el tema del agregado cultural era una fachada. El rol de Rabbani era muchísimo más complejo y de muchísima más importancia que las relaciones culturales. Rabbani era el cerebro de la revolución iraní en la región. Él no solo estuvo en Argentina, ese cargo le daba una cierta inmunidad para moverse por toda la región. Él fue de alguna manera llevando estas células de inteligencia a distintos países, justamente que tenían como objetivo. Uno era la difusión de la revolución islámica. ¿Por qué? Porque en su pelea con Estados Unidos, Irán quería poner una pata en la región. Claro. Un objetivo era extender la revolución islámica y ahí tuvo un aliado que es muy importante destacarlo, que fue Chávez, que fue Venezuela la puerta de entrada para Irán en la región. El otro objetivo de Irán, además de, digamos, extender su revolución islámica a América Latina y desafiar a Estados Unidos desde, digamos, el patio trasero, era su programa nuclear. ¿Y por qué? Porque en ese momento Irán, ahora justo tenemos noticias referidas a esto, pero estaba bajo fuertes sanciones internacionales para desarrollar su programa nuclear, que siempre fue un objetivo prioritario. Sí, justamente en el programa de Jorge Lanata vos mostraste una conversación que tuvimos y la tenemos nosotros también con Douglas Farah, ¿no? Consultor justamente de seguridad para América Latina, ¿no? Lo vemos. A ver.
En Washington se respira política, lobby y poder, y se maneja muchísima información secreta. Es la tierra del Pentágono y del FBI, y de miles de agentes que trabajan en inteligencia. Nisman estuvo muchas veces en esta ciudad, presentando el avance de sus investigaciones. Su muerte no pasó ni pasa desapercibida. ¿Usted lo conocía a Nisman? Sí, lo conocí. Habíamos hablado varias veces, más que nada cuando él estaba en Washington, porque yo estaba investigando el tema de Irán en América Latina y él obviamente era la persona que más conocía del tema, yo creo, en el mundo. Él había hecho su investigación de Irán desde los años 80 para acá, toda la política, cómo se había diseñado la estrategia de compenetrar con agentes iraníes en América Latina, etc. Y a la medida que iba hablando con él, yo me daba cuenta de muchas cosas históricas que yo no había entendido anteriormente. Me daba la impresión de casi de un académico que había estudiado el tema a fondo, más que nada para que yo pudiera aprender algo de él, ¿no? Alberto Nisman was the Latin American government official that understood the best about Iran. Warned not just the United States, but warned all his Latin American colleagues, particularly where he had evidence that Iran was operating, about Iran's presence and their expanding presence. So to me Nisman was one of the most prominent experts on Iran in Latin America. En 2013, Nisman presentó un extenso dictamen en el que acusó a Irán de haber armado una red terrorista en Sudamérica para exportar la revolución islámica y en el que señaló la responsabilidad del país en el ataque terrorista a la AMIA. Él me dijo que parte del propósito de ese documento era para decir a los países vecinos, mire, así actuó Irán en Argentina, tomaron estos 10 pasos para llegar al atentado de AMIA, en su país han llegado a paso 6, en su país han llegado a paso 7. Tengan cuidado porque hay un modus operandi que uno puede identificar y que están avanzando mucho en la región. Y ya lo creo, qué viaje apasionante, Mariel, y al mismo tiempo te llena de angustia, ¿no? Sí, vos sabés que, bueno, Washington es un poco el centro del poder político y la información, a mí lo que me sorprendió es hasta qué punto manejaban información sobre el tema de la AMIA, la investigación de Nisman, y bueno, y después el tema de la muerte de Nisman también fue central. A mí me parecía algo interesante que te quería destacar, que fue una pregunta que nosotros nos hicimos y que dejamos de alguna manera planteada en el programa, es... Vos sabés que un poco lo que disparó también esto de ir a Washington era, ¿te acordás que la revista Bella publicó una nota en la cual 3 altos exfuncionarios chavistas, o sea, que habían estado muy cercanos a Chávez, habían sido, digamos, tenían un cargo importante en el gobierno de Chávez, contaron, ahora están exiliados en Washington, y le contaron a un periodista brasileño, Leonardo Coutinho, que ellos habían sido testigos de un pedido del entonces presidente iraní, Ahmadinejad, a Chávez para que interceda, para que Argentina vuelva a brindarle tecnología nuclear. Entonces engancha con lo que te decía antes, que Irán quería desarrollar su programa nuclear y por las sanciones internacionales no podía. Y tenía en la mira Argentina. ¿Por qué? Porque la tecnología nuclear argentina había estado, Argentina y Irán habían tenido mucha colaboración en los 80. Y ellos tenían una base de tecnología argentina que necesitaban reactualizar. Y por eso les interesaba 2 cosas: que Argentina levante las alertas rojas a sus funcionarios y que vuelva una cooperación nuclear que Menem había suspendido en los 90. Sí, además vos en el programa de La Nata justamente marcaste muy claramente cuando estuviste en Washington, ¿es cierto?, la pregunta que se hacen ellos también, ¿por qué matan a Nisman?, ¿no? Que es algo que también te contesta el experto en seguridad, ¿no? En abril, la revista Bella entrevistó en esta ciudad a 3 venezolanos que fueron parte de la cúpula chavista. 3 venezolanos muy cercanos al expresidente Chávez, que se exiliaron en los Estados Unidos y hoy son testigos protegidos de la DEA. No permitieron fotografías ni que se revelaran sus identidades, pero lo que le contaron al periodista Leonardo Coutinho ratificó la información que desde hace tiempo circulaba en Washington. What the Veja article revealed is that Ahmadinejad made a special request, a favor to Hugo Chavez, to ask him, can he get him access to Argentina specifically for the purpose of getting access to their nuclear technology. We know that Argentina has had a very robust nuclear program early in the 70s and 80s, but has slowed down through the turn of the century.
¿Y esas relaciones nucleares entre Argentina e Irán se interrumpen en los 90 con el gobierno de Menem? En el 93 Menem corta esa parte de la cooperación a presión de Estados Unidos y de Europa, que ya estaban viendo a Irán como una amenaza mayor. Y el fiscal Nisman lo indica como factor detonante en el ataque a la AMIA, que Menem había cortado esa ayuda. Irán estaba furioso porque no tenía otro acceso a un programa nuclear. Entonces, la corte de eso les dolió muchísimo a uno de los sueños supremos que ellos tenían de ser un poder nuclear. It wasn't until 2009, 2010 that Argentina began to revamp and re-energize their nuclear program. And that's the same time frame that Iran began to rekindle their relationships with Argentina. Era un objetivo primordial porque era tecnología argentino y tenían ya esa relación, digamos, histórica. Entonces yo creo que en vez de comenzar a buscar en otras partes y comenzar de nuevo, lo más obvio, lo más fácil era retomar el hilo de las relaciones argentinas. ¿Qué sabía Nisman? ¿Cuánto más tenía documentado sobre los intereses iraníes en Argentina y en la región? ¿Cuánto podía avanzar sobre la complicidad política y los acuerdos secretos entre los gobiernos? En Washington, 3 venezolanos exiliados muy cercanos a Chávez decidieron contar a la revista Bella lo que vieron y denunciar una triangulación entre Irán, Venezuela y Argentina. En Washington saben que en parte esto Nisman ya lo había advertido y que podía tener bastante más. En Washington nadie se aventura a sostener que la muerte de Nisman fue un suicidio. Yo no tengo la menor duda de que no fue un suicidio. Pero yo creo que lamentablemente el gobierno creó desde el principio las condiciones para que nunca pudiéramos saber qué pasó ahí, ¿no? O sea, el destrozo de la escena del crimen, yo creo que fue política del gobierno de hacer imposible la investigación. I think what's important is not just what Nisman was able to prove, but what the Iranians thought he was going to say. Is that the Iranians and the Argentine government were communicating very closely about what Nisman was looking into, about Nisman's investigations and what he might reveal. The day before he was killed, there were suspicions and there was cooperation and communication between the Iranians and Argentines about what he might reveal. The next day. He wasn't able to because someone killed him. So I believe, my personal opinion is the Iranians had knowledge of what Nisman was looking into. They were watching this very carefully, and they had as much to gain as anyone in silencing his voice and ending his investigation. Well, to me, the one that benefited the most from his death was Iran. It's very clear, because it wasn't Nisman as a person that was really a problem for Iran, for Argentina, for other countries in Latin America. It was his work. It was the work he did against the AMIA case. It was the work he did about Iran's expanding presence in Latin America. It was the recent case that he presented against the president of Argentina, Cristina Kirchner, that really was causing trouble in the country. So to me, the best way to kill his work is to kill the person. And who benefits from killing his work? Iran. Es el gran reportaje de tu carrera, Mariel, ¿eh? Realmente. Fue muy interesante. Impresionante. Muy interesante porque poder acceder a, digamos, personas que han venido siguiendo y analizando el caso, que uno no tiene, no son fuentes que uno tiene acá accesibles en Argentina. La verdad, eso es un poco el privilegio de trabajar en un programa como Periodismo para Todos, ¿no? Y justamente en el programa de La Nata vos entrevistaste a un patólogo forense, ¿no? Si no me equivoco, el doctor Cyril West, ¿no? Sí, lo entrevisté la semana pasada en Pittsburgh, que es a unos 400 kilómetros de Washington, que nos lo recomendó un ex alto investigador del FBI, que nos dijo que era uno de los patólogos más reconocidos de los Estados Unidos. ¿Y por qué lo fuimos a buscar? Porque queríamos una tercera pericia independiente del extranjero, digamos, alguien no contaminado por la política local o por los intereses de que estaba en juego si había sido un suicidio o un asesinato, y nos parecía que alguien con prestigio y del exterior podía darnos una opinión. Así que primero le hicimos llegar todas las pericias que están en la causa, los informes médicos, las fotos de la autopsia, los videos policiales de la noche del operativo en el departamento de Nisman, en el cual vimos que no se cuidó mucho la escena.
Toda esa información que estaba en la causa y que pudieron ver los peritos oficiales y los peritos de la querella, encabezado por Sandra Arroyo Salgado, los pudo ver este patólogo forense y nos dijo, cuando lo fui a entrevistarla hace pocos días, que para él la evidencia era clara y que claramente él se inclinaba con que porque había sido un suicidio. Perdón, había sido un homicidio y no un suicidio. Exactamente. Bueno, mil gracias, Mariel Fitzpatrick. Un gusto estar acá. Realmente, mil gracias por haber venido esta noche a recordar todo esto. Y bueno, desgraciadamente nos toca en estas horas recordar, ¿no es cierto?, los 21 años después del atentado contra la AMIA. Nos toca recordar 6 meses de la muerte del fiscal Nisman. Y no quiero que nos vayamos sin un recuerdo muy conmovedor. Fíjense ustedes lo que Julia Espina, nuestra colega, logró, que fue un recuerdo de Iliana Merkovich, que tenía 21 años, que era estudiante, ¿no es cierto?, y que estaba buscando trabajo en la bolsa de la AMIA, en la bolsa de empleos, ¿no es cierto?, y es recordada de esta manera muy conmovedora por su hermano. Esta no tengo idea de dónde la sacó, ni cómo, ni a quién. Debe haber esta. Ella primero me acompañó alguna vez, después me pidió la cámara, me preguntó cómo se manejaba, entonces con mucho cuidado y cuídamela, se la presté, empezó a sacar. Esta era una foto que a ella le gustaba. Le gustaba mucho hacer fotografía de gente, básicamente. De la gente que primero que más conocí, que más quería, o de repente saltaba al otro extremo y, como algunas que tiene, de gente que sacaba en la calle a través de una ventana o cosas por el estilo. Muy dulce, sonría mucho. Se estaba por casar, ya estaban poniéndole la fecha, tenía varios meses para adelante, pero inicialmente con su prometido estaban ya preparando todo para el casamiento. Se tarda muchos años en dejar de soñar con eso, muchos años. Fue un error que ella estaba de viaje, siempre hay algún pretexto en los sueños, y ella volvió a aparecer y no se había enterado de todo lo que pasó, y no estaba ahí, estaba en otro lado. Se tarda muchos años en dejar de soñar con eso, muchos.